Aló, aló. Yo soy Monique. Bienvenidos a la lección 19 del nivel básico 2 de tu curso de francés. En esta lección 19 vamos a ver errores comunes a evitar. Erreur courante à éviter. Erreur courante à éviter. 1. Confundir el género de los sustantivos. Ejemplo, decir Le maison. en lugar de La maison. consejo, aprender los sustantivos con su artículo para recordar el género correcto. 2. No concordar el adjetivo con el sustantivo. Ejemplo, Une voiture bleue. en lugar de Une voiture bleue. consejo, recordar que los adjetivos deben concordar en género y número. 3. Usar el artículo incorrecto. Ejemplo, Un problème. en lugar de Une problème. incorrecto, porque Problème. es masculino. Consejo, familiarizarse con los artículos definidos e indefinidos. 4. Pronunciar mal las vocales nasales. Ejemplo, confundir Un. y Un. consejo, practicar la pronunciación de sonidos nasales específicos. 5. No diferenciar entre Tu. y Vous. ejemplo, usar Tu. en situaciones formales o con desconocidos. Consejo, aprender cuándo usar el modo formal y el modo informal. 6. Omitir las letras muertas o no pronunciar correctamente las consonantes finales. Ejemplo, no pronunciar la S en Parle. consejo, escuchar y repetir para mejorar la pronunciación. 7. Confundir los tiempos verbales. Ejemplo, usar el presente en lugar del passé composé para acciones pasadas. Consejo, estudiar bien los tiempos y practicar con ejemplos. 8. No usar las preposiciones correctas. Ejemplo, decir Je suis dans la école. en lugar de À l'école. consejo, memorizar las preposiciones con sus usos específicos. 9. Traducir literalmente del español. Ejemplo, decir Je tengo 20 ans. en lugar de J'ai 20 ans. consejo, aprender las expresiones idiomáticas en francés. 10. No hacer el acuerdo en el participio pasado con los auxiliares. Ejemplo, decir J'ai mangé la pomme. en lugar de J'ai mangé la pomme. correcto en este caso, pero en otros contextos puede variar. Consejo, estudiar cuando hay que hacer concordancia con Avoir. y. Être. 11. Confundir Savoir. y. Connaître. Ejemplo, decir Je connais comment faire. en lugar de Je sais comment faire. consejo, recordar que Savoir. es para conocimientos y habilidades, Connaître. para personas o lugares. 12. Usar mal las expresiones de cortesía. Ejemplo, decir Tu peux m'aider. en lugar de Pouvez-vous m'aider? en contextos formales. 13. Olvidar las negaciones completas. Ejemplo, decir Je pas compris. en lugar de Je ne pas compris. consejo, recordar siempre la estructura completa de la negación. Ne. Pas. Je vais au supermarché hier. Je vais au supermarché hier. Elle mange une pomme ce matin.
Elle mange une pomme ce matin. Nous avons visité la ville hier. Nous avons visité la ville hier. Il faut que je finisse mes devoirs. Il faut que je finisse mes devoirs. Tu peux venir chez moi demain? Tu peux venir chez moi demain? Ils sont allés au cinéma samedi. Ils sont allés au cinéma samedi. Je veux acheter un nouveau livre. Je veux acheter un nouveau livre. Elle travaille dans une école. Elle travaille dans une école. Nous aimons jouer au football. Nous aimons jouer au football. Je suis fatiguée parce que je suis malade. Je suis fatiguée parce que je suis malade. Tu as vu mon chat? Tu as vu mon chat? Il y a beaucoup de personnes dans la rue. Il y a beaucoup de personnes dans la rue. Elle parle très bien français. Elle parle très bien français. Nous sommes partis en vacances la semaine dernière. Nous sommes partis en vacances la semaine dernière. Je ne comprends pas cette question. Je ne comprends pas cette question. Puedes repetir los videos las veces que creas conveniente. Cualquier duda, por pequeña que parezca, déjala en los comentarios. Si te pareció bien el video, dale me gusta y suscríbete al canal. En nuestro canal puedes aprender inglés americano, alemán y francés. Suscríbete para recibir notificaciones. Gracias por ver el video y te espero en el próximo.